Hola, muy buenos días, tardes o noches. Nuevamente con ustedes Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Vamos a continuar con lo que es el séptimo mandamiento de la ley de Dios, o sea, el de no robarás. Este mandamiento pues es bien conocido por todos, tanto como mandamiento de Dios como como mandamiento de los hombres. Todo el mundo sabe qué es robar, tan es así que las personas que hurtan, que quitan lo ajeno, que de alguna forma hacen daño o quitan los bienes a otras personas, pues lo hacen a escondidas, ¿cierto? Porque ya de antemano saben que es un delito y que está bien mal visto tanto ante los ojos de Dios como ante los ojos del hombre. Recuerden que yo todo lo que hablo en este canal pues lo hago con base en las palabras de Dios y no solo porque yo lo haya leído, sino porque me he guiado por personas que tienen bastante conocimiento de la palabra de Dios, para poder también yo exponer esa palabra. Eso no es porque a mí se me dio así que porque sé hacerlo, no, para poderlo hacer yo he tenido que apoyarme bastante en las personas que de verdad se han dedicado a escuchar la palabra de Dios. Recuerden que este canal mis temas van dirigidos no solo a los católicos, también a aquellas personas que no son católicas. Los católicos, pues precisamente para que esa fe no desfallezca, más en este momento en que la iglesia está en crisis, tenemos que fortalecer nuestra fe, no nos podemos quebrantar. Dios dijo, toca aguantar hasta el final. Jesús cuando vino a esta tierra lo dejó escrito. El que persista y llegue hasta el final, pues tendrá su recompensa, que es el reino de Dios, ¿cierto? Bueno, entrando al tema, lo que es el mandamiento de no robarás, pues inicialmente lo vemos, como siempre lo comento, en los 10 mandamientos que recibió Moisés ahí en el Antiguo Testamento, pues estaba ese pecado, el de no matarás, ¿verdad? Pero Jesús cuando vino a la tierra, pues certificó, confirmó que, que robar es un pecado que va contra las leyes de Dios. Eso lo vemos en Mateo 19:18. Tomen su Biblia, cojan su Biblia, sáquenle polvo, porque muchos la tendrán por ahí escondida, la tienen ahí que ni siquiera la abren, ¿sí? Tómense el trabajo de abrir sus Biblias y verificar si lo que yo les estoy diciendo es cierto o no. Si ustedes ven, después de comprobarlo ustedes mismos con Biblia en mano, que lo que yo les digo no es cierto, están en todo su derecho de contradecirme aquí mismo, por medio de este canal. Yo no me, nadie se va a disgustar y menos yo si yo estoy en un error, pues al contrario, valoro que me hagan salir de ese error, ¿verdad? Entonces, no robar es o sea, el quitar lo ajeno es algo que muchas veces desde el niño, un niño desde que está pequeñito tiene la tentación de coger lo que no es suyo, ¿verdad? Muchos, la mayoría, digamos. Aquí yo creo que no hay que hacer excepciones, ¿sí? Primero vamos a decir qué es robar. Robar es apropiarse de un bien ajeno, sin derecho alguno y contra la voluntad razonable de su dueño. Yo vuelvo y hago énfasis también en lo mismo, tal vez en lo que he dicho en los otros mandamientos anteriores que he narrado y que he explicado anteriormente. Todo empieza por casa, padres de familia. Si usted como padre de familia ve que su niño cogió unas monedas que no le pertenecían, todos los niños tienen esa sensación de coger las moneditas, porque ya saben que esas moneditas empiezan a tener un valor, ¿cierto? Para ellos, o ellos ven que sus padres todo lo pagan con las moneditas que están mirando. Entonces, si usted ve que sus hijos tienen la tentación de coger una moneda o cogió una moneda que no es suya, en usted, padre o madre de familia, recae la obligación de hacerle ver a este niño que eso no es correcto. Porque si usted no hace nada, el día de mañana ese pequeñito detalle se va aumentando más y más y más hasta que su hijo se le convierte en un delincuente, ¿sí? Un delincuente, ok. En cuanto de qué es robar, no crean que solo robar es decir, no, yo le voy a coger a esta persona,
a mi mamá $10 o al vecino que entré a su casa le voy a coger a robar la licuadora, lo que sea, no. Hay muchas formas de robar. Por eso a veces uno dice, eso es un robo a mano armada. Sin que la persona tenga un arma en la mano, está cometiendo robo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven las imágenes de este programa, pues van a ver, hay muchas formas de robar. Cuando tú atacas a una persona con un cuchillo, con un arma, le dice, entrégueme lo que tiene, ¿sí? O cuando, por ejemplo, un patrón no le paga a su empleado lo que tiene que pagarle por su trabajo, le está robando, ¿sí? Yo escuchaba a una persona católica ella, o sea, es de los que la pasa mucho en la iglesia. Yo lo escuchaba hablar y me daba tristeza. En ese momento yo no pude decirle nada porque pues habían varias personas y pues no era prudente hacerle ver el error en que estaba, ¿verdad? Pero ganas no me faltaron de hacerlo. Una persona, un padre de familia se jactaba de que él no tenía ni un récord en su departamento de tránsito. ¿Por qué? Porque él tiene un amigo, un policía amigo, que cuando él había alguna infracción, ¿qué hacía? Acudía a su amigo y su amigo le borra las infracciones. Lo decía con mucho orgullo, pero si ustedes se ponen a analizar, eso no es de orgullo. ¿Por qué? Porque aquí esta persona le está robando al Estado. Le está robando al Estado que está cuidando por nuestra seguridad precisamente. Porque esta persona tiene, o sea, le importa, le interesa menos ir a cometer una infracción en un momento determinado, ir a atentar contra la vida de una persona en las calles o algo, porque sabe que tiene quien le ayude adentro, ¿cierto? Eso se llama fraude, fraude al Estado. Eso es un robo, ¿sí? Y así como ese, hay muchos métodos para robar a la gente, ¿sí? Como le decía, si usted no, por ejemplo, el patrón que a usted no le paga a tiempo su salario o que no se lo paga, pues está robando. Pero usted también, si usted está trabajando y no desempeña su trabajo como debe de ser, con el ahínco con el que debe de hacerlo, con la honradez con que debe de hacerlo, como si fuera suyo, usted también está robando a su patrón. Fíjense, esto hay que analizarlo muy bien, eso no es así simplemente que robar es el que se mete por la noche a las casas a sacarle los bienes a la gente, no. Hay muchas formas de robar, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando se le cobran excesivamente a un cliente, si una persona va a su tienda y usted le cobra más de lo que de verdad vale ese producto, usted está cometiendo un robo, ¿cierto? Cuando usted cobra intereses altísimos por un dinero que presta, está cometiendo robo, ¿cierto? Evasión de impuestos, eso es robar. Cuando usted evade los impuestos que el gobierno le está cobrando a usted le está robando al Estado. ¿Sí? Otra cosa es que estén cobrando unos impuestos injustos, ¿no? Pero en muchos países, y del país donde yo estoy hablando, los impuestos se ven, ¿cierto? Entonces nosotros no tenemos por qué dejar de pagar los impuestos. Ahí sí como dijo Jesús mismo en su palabra, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿cierto? Ahora, si usted le pide plata a alguien prestada, su obligación es devolvérsela. Si usted no se la devuelve, lo está robando, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces, por eso ahora simplemente uno dice, no, pues ya no le puede prestar plata porque la gente no la devuelve, ¿cierto? Cuando usted hace un trabajo a medio hacer, como le decía anteriormente, ¿cierto? O sea, cuando usted va a vender un artículo que no es suyo, va y lo vende o tiene una ganancia, pero resulta que ese artículo no es suyo. Eso es robar, ¿cierto? O sea, dentro de este campo de no robar existen muchas facetas, ¿cierto? Así más o menos les dije por encima, pues, todo lo que significa la palabra robar. Quitar lo ajeno, ¿cierto? Muchas veces dirán, no, yo robé porque no tenía para darle a mis hijos, ¿cierto? La palabra de Dios dice precisamente, por ejemplo, si en un campo se cosecha ciertas frutas, ciertos vegetales, ciertos productos,
el propietario no tiene por qué recoger todo hasta lo último por la tacañería de que los demás no aprovechen, ¿cierto? En ocasiones hay propietarios de dominios, de propiedades frutales o cosas así, que no permiten que quien vaya por allá se coja una fruta que está pudriendo, ¿sí? Eso es mal visto ante los ojos de Dios, ¿cierto? Porque en ese caso la persona que coge este producto no se considera que esté robando, ¿cierto? Porque eso le sobraba a esta persona, ¿sí? Le sobra, ¿sí? Entonces, bueno, es un tema muy interesante para analizarlo, pero como yo simplemente me voy al aspecto general del mandamiento, lo principal, por eso simplemente se los resumo de esa forma. Ahora, todo esto está escrito en la palabra de Dios, empezando por el Éxodo 20:15, ¿sí? Les voy a citar a continuación algunos o casi todos de los capítulos y versículos que cita la Sagrada Biblia acerca de lo que es el robo, ¿sí? El robo a la propiedad ajena, ¿sí? De ahí está lo que es la justicia social, ¿cierto? Bueno, tomen nota, cojan un lapicero, una hojita y anoten lo que les voy a decir a continuación, para que ustedes se tomen el trabajo de buscar en la Sagrada Biblia, en la Palabra de Dios, y analizar punto por punto, a ver si lo que se dice acá no es cierto, o por X o X motivo, ¿cierto? Tenemos Éxodo 20:15, Levítico 19:10 al 13, Levítico 22:32, Santiago capítulo 5, versículo 2 al 5, del 1 al 17, Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 10 al 12, Efesios capítulo 4, versículo 28, Lucas capítulo 3, versículo 11. Ya les dije el de Mateo, que es capítulo 19, versículo 18, ¿sí? Y capítulo 5, versículo 42. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Hechos, capítulo 20, versículo 35. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 19. La ventaja de esto es que ustedes, si alguno se quedó atrás en este informe que les estoy dando, ustedes pueden devolver su video y así podrán tomar con calma cada uno de estos capítulos y versículos. Recuerden, católico ignorante, seguro protestante, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que buscar ayuda si no entendemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en algunas partes es bastante complicado, por eso él mismo lo dijo en su palabra, que debe uno siempre pedir ayuda, ¿verdad? Pero también hay capítulos que en realidad son muy comprensibles, ¿verdad? Pero si usted empieza a leer un capítulo y no lo entiende, vuélvalo a leer, hasta que el Espíritu Santo le va a abrir ese entendimiento, y lo que no entendió en la primera lectura lo va a entender tal vez en la 20ª parte, la 20ª vez que usted lea el mismo capítulo, ¿verdad? Bueno, no siendo más por el momento, lo único que les pido es mucha oración. Oremos para que haya nuevos seminaristas. Oremos para que los que están ya seminaristas, los que ya son seminaristas, empiecen con fe verdadera a ejercer a escuchar y practicar la palabra de Dios. Oremos para que esos seminaristas lleguen a sacerdotes con fe firme, con fe viva, referente al amor a Dios, para que asimismo puedan practicar, dar conocimiento del Evangelio, ¿sí? Oremos por todos los obispos que necesitan mucho en este momento de nuestra oración. Oremos mucho por el cardenal Vígano, quien desafortunadamente, por decir la verdad, en este momento está siendo perseguido. Oremos para que definitivamente Satanás salga del Vaticano, para que, como decía el Papa, el humo de Satanás debe de salir del Vaticano, y eso solo lo podemos lograr si todos nos unimos en oración, ¿ok? Bueno, no siendo más por el momento, les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche, y que Dios los bendiga.